Uno de los santos más querido por todos ustedes y por nosotros. Un santo conocido por sus estigmas, sus milagros y sobre todo por su devoción a la Santísima Virgen María. Hoy con mucha alegría hablamos de anécdotas y milagros de San Pío de Pietrelcina. Este episodio no te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast que hacemos con tanto cariño para ustedes desde El Salvador. Y bueno, el día de hoy estoy con un amigo, un hermano muy estimado también por todos ustedes, a quien saludo. Salve María, hermano Juan Andrés, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, gracias a Dios, muy bien, aquí contento de estar con todos ustedes para poder compartir de este tema tan lindo que vamos a tocar el día de hoy. Sí, estamos en esta época, ahorita este programa está siendo grabado en septiembre, estamos cerquita ya de la fiesta de nuestro queridísimo Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, a quien este canal le debe tanto, ¿no? Pues porque desde que estábamos comenzando hicimos varios programas sobre él, programas que a la gente le han gustado mucho, que a nosotros pues, nos ha encantado hacer. Tuvimos la posibilidad incluso de visitar San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, los lugares emblemáticos donde él vivió, se santificó, hizo tantos milagros. Y siempre pues hay tema para hablar del Padre Pío, siempre hay aspectos diferentes de su carisma, de sus milagros, de sus bilocaciones, de su contacto con lo sobrenatural, de su lucha contra el demonio. Así que en el día de hoy queríamos retomar pues un poco la vida y los hechos, las anécdotas, milagros de este santo tan querido por la gente de nuestro canal y por nosotros también. Así que el día de hoy vamos a dedicarle el programa al Padre Pío. Vamos a pedirle a él que se haga presente acá también en el programa para que nos ilumine, nos inspire sobre qué comentar al respecto de su vida para que ustedes pues, se puedan beneficiar de las maravillas, de las enseñanzas de la vida del Padre Pío, que es un ejemplo para nosotros también. Claro que sí, hermano Sebastián, y usted hablaba de un amigo al inicio. Uh-huh. Podemos decir que realmente el Padre Pío es un amigo también nuestro, uh-huh. Porque qué bonito ver a los santos así, ¿verdad? Como verdaderos amigos que están para ayudarnos a llegar al cielo también. Sí. Uno de los aspectos de su gran misión era obviamente, si vamos a lo que significa la palabra amigo, uh-huh. Viene de anima custos, custodio del alma. El Padre Pío pues era un gran amigo de todos los pecadores que salvaba sus almas, ¿no? Sí. Y hablando de amigos, una vez le preguntaron a él si tenía algún amigo de la infancia, algún amigo de siempre, algún amigo de toda la vida. Y él dijo que sí. ¿Y sabe quién era su amigo de toda la vida? Su ángel de la guarda. Claro. Imagínense qué respuesta. Y de hecho, él podía verlo, podía platicar con él y seguramente tenían un relacionamiento muy impresionante. Y él empieza su vida mística desde muy chiquito, ¿no? Sí. Si no estoy mal, desde los 5 años, él ya tiene pues sus primeras visiones, revelaciones, también ataques del demonio. Él a los 5 años ya hizo un pacto de fidelidad a San Francisco de Asís. Uh-huh. Dice que cuando él regresaba de la iglesia para ir a su casa, imagínense, con 5 años, veía un hombre uh-huh. vestido de sacerdote. No dice un sacerdote, decía un hombre vestido de sacerdote que no lo dejaba pasar. Y aparecía un joven descalzo, que era San Francisco de Asís, que le daba una señal de la cruz a ese hombre vestido de sacerdote y él se apartaba y ahí el Padre Pío podía pasar. Imagínense. Pasa que a veces también, ya también en su vida adulta, él contaba que el demonio a veces se le manifestaba o se le presentaba de diversas formas, como un perro, como un monstruo, así, pero a veces también se le manifestaba como un hombre curiosamente vestido de sacerdote, como si fuese... Claro, el demonio siempre quiere como que caricaturizar las cosas de Dios, las cosas buenas. Entonces, así como los sacerdotes son ministros de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, el demonio como que quiere caricaturizar y utiliza
la figura de sacerdotes como que del demonio a veces para confundirnos, para asustarnos, ¿no? Y a él se le manifestaba de esa forma, ¿no? Pero qué interesante eso, que el propio San Francisco lo exorcizaba, ¿no? No, incluso una vez, aprovechando que usted comenta esto de cómo el demonio se aparecía, el demonio se le apareció con la forma de su director espiritual, diciéndole que no tenía vocación, que abandonara la orden. Imagínese, así, desanimándolo completamente. Solo que el Padre Pío desconfió un poco y el Padre Pío dijo, mire, a mí lo que más me importa es la voluntad de Dios. Así que si usted quiere que yo cumpla la voluntad de Dios, diga conmigo, viva Jesús, viva María. Y ahí él desapareció porque el demonio jamás iba a decir eso, ¿no? Y sabe que en esas luchas que él tenía contra el demonio, y bueno, y hablando también de los ángeles que lo acompañaban, su ángel de la guarda especialmente, está el famoso caso de esa noche ahí en el convento en el que el demonio le dio una zurra impresionante, porque eran peleas físicas incluso, ¿no? El demonio como que tomaba, no sé cómo sería, un aspecto físico, material, y lo golpeaba al Padre Pío, lo tiraba de la cama y se escuchaban gritos en todo el convento. Y el Padre Pío normalmente pues contaba con la ayuda de su ángel de la guarda en esa lucha, ¿no? Y él lo invocaba y el ángel no aparecía. No venía a socorrerlo. Y el Padre Pío le tocó solo enfrentarse esa noche contra el demonio. Cuando termina la pelea contra el demonio pues se va, ya lo deja tranquilo, todo golpeado el Padre Pío, se aparece el ángel de la guarda. Y el Padre Pío enojado con el ángel de la guarda. ¿Dónde estabas? Y lo empieza a regañar a su ángel de la guarda. Me has abandonado, me has dejado solo en este combate contra el demonio. Y el Padre Pío se da media vuelta y lo deja el ángel ahí parado. Y el ángel, todo como que triste, como que cabizbajo, casi que llorando, lo empieza a seguir y le dice, no, Padre Pío, yo quería estar contigo, pero Dios quería que enfrentases esta batalla tú solo, porque te iba a ayudar para tu vida espiritual, para tu formación. Pero el pobre ángel de la guarda, imagínense, o sea, el relacionamiento, y el relacionamiento que ellos tenían, ¿no? Qué impresionante. Sabe que muchísimas personas eran extranjeras y no sabían hablar italiano, y el Padre Pío no sabía otros idiomas. Y se entendían mutuamente. Y era el ángel de la guarda que hacía de traductor. Para que usted vea ese relacionamiento que él tenía en serio con el ángel de la guarda. Incluso muchas veces recibía consejos, o sea, recibía preguntas y mandaba consejos a través de su ángel de la guarda. Es impresionante la cantidad de dones que él tenía. Por ejemplo, bueno, aquí para citar un par de dones, él tenía el don de la bilocación. Podemos incluso profundizar un poco en ese tema. También tenía el don de los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. También tenía el don de leer las conciencias, de ver las almas. Y algunas cosas también misteriosas. Por ejemplo, tenía hipertermia. Lo contrario de hipotermia. Claro. Llegaba a tener fiebres de 48 grados. Eso no se explica científicamente. Y era fiebres, ese calor, seguramente sobre todo por su amor a Dios, pero también Dios permitía que él sufriera muchísimo, sobre todo por los pecadores. Él se ofrecía como una víctima. Él decía, incluso, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero el día de su primera misa, él se ofreció como víctima por los pecadores. Dice, un sacerdote tiene que ser una víctima. Él como que se quiso unir al sufrimiento de nuestro Señor en la cruz para redimir, para completar, digamos, ese sufrimiento del que habla San Pablo, ¿no? Que con nuestro sufrimiento completamos con el sacrificio, el sufrimiento de Cristo. Y él se lo tomó muy a serio eso. Incluso cuentan testigos que vivieron con él que cuando él iba a celebrar la misa, él se comenzaba a preparar, la cara le cambiaba completamente. Que él como que se ponía pálido y que comenzaba a tener una especie de sufrimiento notable en su fisionomía, que cuando iba caminando de la sacristía hacia el altar para celebrar la misa, que él parecía que estuviese llevando una cruz en sus hombros, y que como que le costaba caminar y llegaba, y después, claro, entraba en esa especie de éxtasis cuando celebraba la misa, y que incluso muchas personas le preguntan, porque a veces la misa duraba 2-3 horas, Padre Pío, ¿usted cómo hace para mantenerse en pie tanto tiempo con los estigmas que tiene en sus manos, en sus pies,
con el dolor que usted siente, ¿cómo hace para estar tanto tiempo así? Y le dice, no, yo no estoy de pie. Los ángeles me hacen levitar y me elevan junto a nuestro Señor en la cruz. Qué impresionante. Él lo afirmaba, como que él no sentía eso. Él entraba en un estado tal de unión con nuestro Señor, que como que... Sí, ¿sabe qué interesante que una hija espiritual le preguntó al Padre Pío que cómo él vivía la misa, ¿no? Ajá. Él le dijo justamente eso que usted menciona, que él vivía cada paso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en sí mismo. Sí. O sea, era físico lo que él sentía, porque recordemos que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Y él la vivía en sí, esa pasión. Y él le recomendaba a esta hija espiritual, le decía, y ustedes tienen que venir a la misa. Porque, ¿qué pasa? Había mucha bulla. Sí. Recordemos que era una misa como se celebraba antiguamente. Tempranísimo, el padre pues allá y la gente, sobre todo bueno, en Italia y con tanta gente y con tanto peregrino y con todo, a veces hacían mucha bulla durante la misa. Y ella le preguntó al Padre Pío, ¿usted no se distrae con la bulla que hacen las personas? El ruido. Y ahí el Padre Pío dice, bueno, y en el Calvario no hubo insultos, no hubo gritería contra Jesús. Sí. Ojo que él no está diciendo que se pueda hacer... Que se pueda, claro. Ajá, pero él como que siempre veía el lado más sobrenatural de las cosas para ayudar a las personas. No, y también él cuando celebraba la misa, él, como decíamos, se abstraía completamente de lo que sucedía a su alrededor. Incluso hay un caso famoso en que el alcalde de San Giovanni Rotondo, por una celebración que había en la ciudad, quiso hacer una misa pública, abierta, en campo abierto. Y creo que una especie de procesión también, no sé si con el Santísimo. La cosa es que el Padre Pío pues, lo invitó para que celebrara esa misa. Y dicen que eran miles de personas que estaban abarrotando las calles y abarrotando la misa donde el Padre Pío iba a llegar a celebrar. Y el alcalde estaba súper contento, era muy católico él y al final de que terminó todo, que había sido un exitazo la cantidad de gente que había salido a las calles a la misa y a ver a nuestro Señor, el alcalde le dijo al Padre Pío, ¿usted vio la cantidad de gente que había? ¡Qué maravilla! Y el Padre Pío, sabe que no había nadie, no había absolutamente nadie. Yo estaba tan concentrado en mi Santa Misa que yo no percibía absolutamente quién estaba. Y sabe que eso recomendaba a él. Ustedes vengan a misa como que fueran la Virgen o como que fueran San Juan. Exacto. Esa tiene que ser la actitud de ustedes en la misa, ¿no? Y también impresionante, usted habla de multitudes. Sí. Él una vez le preguntaron, Padre Pío, ¿cuál es su misión? Decía, mi misión es confesar y celebrar. Él confesaba 16 horas por día. Y las personas a veces hacían 2 semanas de fila para poderse confesar. Sí. Repartían numeritos para que la gente pues, pudiera confesarse con el Padre Pío. Y él leía las conciencias. Para que ustedes estén hablando de multitudes, sabe que hubieron 100,000 personas en su funeral. Wow. Y tuvieron que retardar 4 días el entierro para que todas las personas pudieran pasar a verlo. Qué impresionante. Sí, imagínense. Es que de hecho ahí es donde se ve la autenticidad, ¿no? Que con tantas personas de tantas partes del mundo que llegan. Una devoción así popular, digamos, que no es forzada, sino que es una tal atracción que tiene la santidad de ese hombre, la vida de ese hombre, que trae esas multitudes hacia sí, ¿no? Que en el fondo es hacia Dios. Hacia Dios. Claro. Exactamente. Él muchas veces después más adelante vamos a tratar de sus persecuciones, que él no podía estar con la gente, él lloraba. Y él decía, yo no lloro por mí, yo lloro por las personas a las cuales no puedo ayudar. Y hablando de personas a las que puedo ayudar, una vez, y ya un poco del tema de leer las conciencias y todo, llega una chica que su hermana se había tirado de un puente en Florencia. Y se había suicidado la mujer. La hermana, obviamente súper entristecida, pensaba que pues se había condenado la pobre mujer, su hermana. Y ella fue a San Giovanni Rotondo para buscar algún consuelo. Y en medio de la multitud, el Padre Pío la vio sin conocerla, sin haberla visto nunca antes, y solo le dijo, del puente al río hubo tiempo. Qué impresionante. Y la mujer solo le dijo, gracias. Era lo que tenía que escuchar. Sí. Imagínese, sí. Hubo otro caso también muy, muy interesante que pude leer. Hay miles de casos, miles. Hay muchos libros, también muchos testigos
un señor que lo cuenta, que él, hablando siempre de las multitudes que llegaban a las misas y que era a veces complicado tener ese contacto con el Padre Pío, que él y su esposa pues eran muy devotos y siempre hacían un gran esfuerzo para ir hasta San Giovanni Rotondo, y que el Padre Pío curiosamente había creado una especie de costumbre con ellos, especialmente con el Señor, de que siempre que pasaba y lo veía, el Padre Pío le tocaba la cabeza 2 veces, como que le daban 2 golpecitos en la cabeza. Y él decía, cuando él me daba esos 2 golpes, para mí era como exorcístico, era como una confirmación de que yo estaba bien en la vida espiritual y que el Padre Pío pues sabía quién era yo y estaba pendiente de mí. Dice que un día había tanta gente, y era la última misa en la que este matrimonio iba a estar, que el Señor quedó todo probado, todo triste. No, ahorita va a ser imposible que el Padre Pío me golpee la cabeza, me dé esos golpecitos de ánimo en la cabeza. Y él quedó con esa prueba, una multitud gigante, y él dice que interiormente le empezó a hablar al Padre Pío. No, Padre Pío, yo necesito que usted me confirme de que está contento conmigo, de que yo estoy bien, de que estoy haciendo las cosas bien con esos 2 golpes. Yo sin esos 2 golpes no me puedo ir de San Giovanni Rotondo, con esos golpecitos en la cabeza. Y dice que a las tantas el Padre Pío estaba yendo para un lugar así, una multitud, y él se desvía y empieza a venir en dirección a él. Y empieza a abrirse la gente. Dice que ahí lo vio, le sonrió, lo saludó a él, a su esposa, les dio la mano para que besaran los mitones donde se escondían los estigmas, y después le sonrió así y le pegó fuerte en la cabeza 2 veces. Y lo despidió con esos 2 golpecitos. Y el hombre se fue, claro, qué bonito, qué bárbaro, flotando, levitando de felicidad. Interesante. Qué fenomenal. Sabe que, bueno, en casos de conciencias podríamos narrar millones, ¿no? Sí. Pero a mí una de las cosas que tal vez más me impacta es ese don de bilocación que él tenía, ¿no? Sí. Por ejemplo, el primer caso de bilocación fue cuando todavía estaba en Pietrelcina, ¿no? Uh-huh. Y él, de la nada, vio una escena. Él se sintió dentro de una escena. Así se lo narra a su director espiritual. Y dice que se vio en un... vio cómo nacía una niña. Y nuestro Señor le decía que tenía que cuidar de ella porque era una piedra preciosa en bruto, uh-huh, pero que él tenía que pulirla para que fuese una piedra preciosa con la cual él, nuestro Señor, pudiese adornarse en un futuro. Y dice, la conocerás en San Pedro. Qué misterioso. Sí. Vio toda la escena. Creo que había muerto la mamá, solo se da el papá, o al revés o viceversa, pero tenía un detalle así, no es el principal, pero que habían detalles, pues. Tiempos después, él le contó eso a su director espiritual en una carta. Tiempos después, estamos hablando de 18 años después, esta chica se va a confesar a la Basílica de San Pedro, entra en un horario donde no habían confesiones y ve que había un fraile capuchino en el confesionario. Va, se confiesa con el padre capuchino, lo reconoce, o sea, ve quién es, no lo reconoce porque no lo conocía antes, pero lo ve. Y más adelante, un par de meses después, la invitan a ir a San Giovanni Rotondo a conocer al Padre Pío. Y cuando llega, era el mismo fraile capuchino que le había confesado en San Pedro. Y el Padre Pío le dice, te estaba esperando. Uh-huh. Qué interesante. Imagínese, o sea, ese fue el primero, pero hubo muchísimos. No sé si usted conoce el del general italiano. No, o sea, no recuerdo ahorita si lo puede contar. Era un general que perdió una batalla y él se sentía culpable por haber perdido esa batalla, haber perdido tantos hombres, uh-huh, iba a acabar con su vida. Ya tenía el revólver en la mano, una situación desesperadora, sí. Directamente. Y cuando iba justamente a cometer ese acto tan horrible, entra en su oficina un fraile capuchino y le dice que no lo haga. Y este hombre, indignado con su guardia, con sus soldados, que cómo dejaron entrar a un fraile capuchino. No cometió el acto ni nada y los fue a regañar y todo. Pero gracias a Dios no lo hizo. Lo salvó, sí. Lo salvó. Tiempos después, lo invitan a San Giovanni Rotondo y era el mismo fraile que estuvo en mi oficina aquella noche. Qué impresionante. También, bueno, hubo el Padre Pío tenía tanta bilocación, ya
sus propios hermanos capuchinos sabían que el fraile que lo cuidaba en la noche, cuando lo iba a acostar, le ayudaba y le decía: padre, buen viaje, póngase el cinturón de seguridad. Y ahí el padre Pío: sí, tranquilo, voy bien custodiado por mi ángel de la guarda. Y un día este padre le dijo: padre Pío, buen viaje, ¿por qué no me lleva con usted? Mire, el peligro es que cuando estemos volando te puedes caer. O sea, como que para él era súper habitual ya el tema de la bilocación. O sea, que hubo un caso muy impresionante, 2 casos. En los países que habían sido, ¿cómo se llama? Invadidos por la Unión Soviética, Hungría especialmente y Checoslovaquia, hubo 2 casos también de bilocación del Padre Pío. Uno que es más conocido, que incluso hay un mosaico en la basílica en la que se ve al cardenal Joseph Mindszenty, que era el cardenal primado de Hungría, que estaba prisionero, sufriendo torturas espantosas. Es un libro muy interesante también, La memoria del cardenal Mindszenty, Joseph Mindszenty. Y él cuenta que él estaba prisionero, con un gran deseo de celebrar la Santa Misa, y dice que una noche se le presenta un fraile que le trae todo lo necesario para celebrar la misa. ¡Qué impresionante! Cáliz, vino, hostias. Y en medio de la noche, el cardenal primado, el cardenal Joseph Mindszenty, consigue celebrar la misa y el Padre Pío le acolita la Santa Misa. Bárbaro. Y parece que la noticia circuló y después le preguntaban al Padre Pío: Padre Pío, ¿usted estuvo en Hungría hace poco visitando al cardenal primado? Y sí, estuve, sí. Él mismo lo aceptó, lo reconoció. Y también hubo otro caso de unas monjitas en Checoslovaquia que ellas, claro, llevaban un montón de días sin misa, no conseguían quien les fuera a celebrar, monjitas de clausura, más en esa situación. Y a las tantas, un día llega un fraile a querer celebrar la misa, que pide autorización si puede celebrar la misa en el convento. Ellas encantadísimas, porque después de mucho tiempo iban a tener misa. Y pasa pues lo que tiene que pasar, celebra la Santa Misa el fraile con una devoción impresionante, les da la comunión a todas, todas encantadas, ¿no? Se va después de la misa a la sacristía. Entonces las hermanas, para agradecerle al padre, después de tantos días que pudieron tener una misa, le preparan un desayuno, un café, se lo van a llevar a la sacristía. El padre desapareció. Y era el Padre Pío, era el fraile capuchino que había llegado de San Giovanni Rotondo a celebrarles la Santa Misa y apoyarlas en ese momento de persecución. Qué impresionante, ¿no? ¿Sabe que me hizo recordar de un último detalle, de un último caso de bilocación que tenía preparado, que ya es altas ligas directamente. Grandes ligas. Grandes ligas, sí. El Padre Pío, pues como todos ustedes saben, sufrió una persecución tremenda por parte de algunos miembros de la iglesia. Y hubo una reunión en Roma de algunos cardenales con el Papa, donde lo que querían hacer era reducirlo al estado laical directamente. Sí. Era un castigo desproporcionado, descomunal y sobre todo injusto, ¿no? Sí. Y estaban a punto de entrar a la reunión, de sentarse para la reunión, y aparece un fraile capuchino, se arrodilla delante de su santidad, le besa los pies y le dice: eso no, santidad. Eso no. Por el bien de la iglesia, eso no. Eso no. Y sí que todos quedaron estupefactos porque la Guardia Suiza pues custodia al Vaticano, el Papa. ¿Quién permitió la entrada de un fraile en esa reunión? ¿Dónde estaban? O sea, habría que cruzar muchísimos lugares de guardia, muchos puestos de guardia. La Guardia Suiza, mira, aquí no ha pasado absolutamente nadie. Un montón de cardenales indignados que cómo lo dejaron entrar. Cuando el Papa se dio cuenta que era el Padre Pío a quien iban a condenar, pues ahí... Exacto, y gracias a Dios pues se dio cuenta y no llegaron a ese extremo, ¿no? Pero imagínense. Interesante. Y bueno, como también algo que me pareció interesante relacionado con el último programa que hicimos de Santa Teresita, que también cuentan muchos testigos que lo vieron en la canonización de Santa Teresita, que estaba el Padre Pío también asistiendo, claro, con bilocación evidentemente. Wow. Y que lo vieron ahí en el lugar de la canonización. Así que interesante también. Bueno, hermano Juan, vamos a la pausa. Ya se nos fue la primera parte del programa. Aprovecho para decirle a la gente que no lo ha hecho que se suscriba al canal, que compartan y que dejen su comentario al respecto de algún hecho, milagro o algo que nos quieran contar que hayan recibido del Padre Pío.
Ya regresamos, no se muevan, salve María. Este video está patrocinado por el propio Padre Pío de Pietrelcina. ¿Pero qué? ¿Cómo así? Muy fácil, él nos dio la gracia de ir a visitarlo a San Giovanni Rotondo y hacer un documental fenomenal. Hermano Sebastián, ¿y cómo hacemos para ver ese documental? Puedes verlo en la descripción de este video. Un documental que te va a encantar sobre la vida oculta del Padre Pío de Pietrelcina. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy conversando aquí con el hermano Juan Andrés sobre San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío tan querido por todos. Y en esta segunda parte yo le quería pedir al hermano Juan Andrés si nos puede explicar, si puede comentar cómo fue todo esto de los estigmas, este aspecto que tanto lo caracterizó al Padre Pío y que tanto lo asemejó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue uno de los escogidos, de los pocos escogidos que han habido entre los santos para compartir, por así decirlo, las llagas del propio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuándo fue? Si se acuerda usted también. Porque parece que primero no fueron visibles, después fueron visibles. ¿Cómo fue esto, hermano Juan Andrés? Pues mire, la verdad que es un tema apasionante, por lo menos a mí me gusta muchísimo, porque primero usted dijo algo vital, que es parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa muy bonita que es que los santos se identifican con nuestro Señor Jesucristo, se hacen uno con nuestro Señor Jesucristo. Claro, sin dejar de ser quienes son, pero como el objetivo de todo cristiano es llegar a la perfección, es llegar a esa identificación, a identificarse con nuestro Señor Jesucristo. Uno de los primeros santos que tuvo esta gracia insigne fue el San Francisco de Asís, que el Padre Pío consideraba propiamente como su fundador. Uh-huh. Los capuchinos son digamos, por así decir, hacen parte, es una rama de los franciscanos, nacieron de los franciscanos y tienen a San Francisco como su padre también, ¿no? Y San Francisco, él recibió esa gracia enorme de identificarse con nuestro Señor a tal punto, por un milagro, por un don, llegó a parecerse físicamente con Jesús. Y no solo físicamente, digamos, de rasgos físicos, sino con las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre Pío tuvo esa gracia inmensa también, de la cual él jamás se vanaglorió. Al contrario, él se sentía indigno de recibir esa dicha de tener las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Él decía que él le daba pena, le daba vergüenza. Uh-huh. Él hacía de todo por ocultarlas. Él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero él se daba cuenta que era para testimoniar ante todo el mundo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la locura de amor de nuestro Señor Jesucristo de morir por nosotros en la cruz. Y él tuvo varias experiencias místicas, no fue de una sola vez, fueron varios momentos donde él, por ejemplo, sintió la corona de espinas, sintió las llagas en las manos, pero no eran visibles aún. Incluso la herida del costado, las llagas en los pies, le dolían, pero era algo invisible para los demás. Y eran gracias místicas que él recibía. Sobre todo él tenía un don también, que es el don de lágrimas. Uh-huh. Siempre que él meditaba la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lloraba. Tanto así que dejaba un charquito de lágrimas en el piso y le daba pena. Entonces extendía un pañuelito antes, cuando iba a meditar la pasión de nuestro Señor, para ser un poco más discreto y que las demás personas no viesen eso. Le daba pena como que aparentar algo. Él siempre fue de una humildad impecable. Hasta que cierta vez él tuvo ya propiamente lo que es las llagas visibles. Esto se dio un 20 de septiembre. Curiosamente, a San Francisco de Asís le pasó un 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Solo que, claro, muchos años antes, en la Edad Media. Curiosamente, en la Edad Media, nadie puso en duda las llagas de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Nadie. La Edad Media, pues, gracias a Dios, era gente con fe. Se vivía en función de Dios. En función de Dios, en función del Evangelio. Uh-huh. Y nadie iba a poner en duda algo. Y nadie sería capaz de falsificar una estigmatización, ¿no?
Es que era incomprensible que alguien lo hiciese, o sea, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? Bueno, con el Padre Pío, obviamente, pues, también conocemos esto gracias a su director espiritual, que le pidió que por favor le explicara todo. Por el nombre de la Santa Obediencia, le explicara todo cómo fue, cómo sucedió. Incluso hoy en día se puede visitar el lugar. Nosotros tuvimos la dicha inmensa de estar ahí, que fue en el coro, delante de un crucifijo, y uno puede, cuando va ahí a San Giovanni Rotondo, puede ir a la iglesia y ver dónde estaba ese coro, donde el Padre Pío recibió los estigmas físicos, ¿no? Y el Padre Pío los recibe. También estos estigmas tenían muchas cualidades. Desprendían un aroma fabuloso, celestial. Es un aroma, pero miren, yo no sabría describirlo. Ya tuve la dicha de sentirlo. Es floral y es más celestial que humano. Uh-huh. Pero ese aroma brotaba de sus heridas. Las heridas también sangraban continuamente y constantemente. Los médicos nos explican cómo él no se murió desangrado. Por día, por lo menos una taza de sangre. Además que él sangraba un montón, no comía prácticamente nada. Y era enfermo. Y era enfermo, sí. De los pulmones, tenía un montón de... O sea, él era sustentado misteriosamente. Milagrosamente. Era un milagro permanente. Milagro caminando. Exactamente. Y bueno, la primera vez que le pasó, él regresó a su celda ensangrentando todo, porque pues la sangre corría. Y algunos monjes lo vieron. Imagínense. Y él intentaba limpiar y imagínense la escena, pobrecito, él con su humildad queriendo que nadie lo viera y él llegando a su cuarto en esa situación, ¿no? Uh-huh. Pero ahí que está, él se dio cuenta que era un don, como todos los dones, que es para terceros, nunca es para beneficio propio, ¿no? Y muchas personas solo besando sus llagas o él poniendo su mano sobre las personas quedaban curadas. Uh-huh. Milagrosísimamente, o sea, incomprensible como por ejemplo, ahorita me acuerdo de una niña que era ciega de nacimiento. Los médicos ya habían dicho que jamás volvería a ver. El Padre Pío la vio, le tocó los ojos. Ese mismo día el Padre Pío le dio la primera comunión y después de darle la primera comunión le volvió a tocar los ojos y la niña veía. Sí. Hay una fotografía muy famosa del Padre Pío joven, digamos, en la que se ven sus llagas claramente. Él normalmente usaba los mitones, los guantes. Unos guantecitos, sí. Pero, claro, empezó a haber pues mucha curiosidad y devoción también de los hermanos al Padre Pío, por ver que era pues un santo y que tenía esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo con sus llagas, ¿no? Y un sacerdote, un novicio joven, le pidió al superior, él era fotógrafo, le pidió al superior el permiso para fotografiar al Padre Pío sin los guantes. Y el Padre Superior se lo concedió. Y él llegó donde el Padre Pío: Padre Pío, quiero sacarle unas fotografías a usted, pero sin los guantes, para que se vean las llagas. Y el Padre Pío: pero estás loco, nunca voy a hacer eso. Pero Padre, tengo el permiso del superior. Por la santa obediencia, tengo la autorización para sacarle las fotografías. Y el Padre Pío, por la santa obediencia, se quitó los mitones y aparece, vamos a tratar de poner la fotografía, aparece el súper joven y se ven las llagas claramente en sus manos, ¿no? Es una fotografía espectacular. Wow. Y también otra cosa muy interesante que, o sea, todo el mundo quería besarle las manos al Padre Pío, las llagas sobre todo, y él no se dejaba, evidentemente. Muy pocas personas tenían el privilegio. Y el Padre Pío, a su padre, a su papá, a don Gracio, él nunca le dejó que le besara las manos. Él le besaba las manos a su padre. Y un día, estándole en la sacristía preparándose para la misa, llega el papá del Padre Pío, don Gracio, le agarra la mano así de escondida, de improviso, y le besa la mano. Y el Padre Pío se enoja. Papá, un padre nunca le puede besar la mano a sus hijos. Y ahí el papá le responde: yo no estoy besando la mano de mi hijo, yo estoy besando la mano de Cristo.
Qué impresionante. Interesante, ¿no? Y ahí le consiguió besar, y creo que fue la única vez que le consiguió besar las manos. Qué impresionante. Sí, que se dejó. Bonito, ¿no? Súper sí, lindo. Sí. Y usted ve que es eso, era la mano de nuestro Señor Jesucristo, que por eso tenía tantos dones de curación, en fin, algo maravilloso. Qué maravilloso. Y sabe que también hay una cuestión que siempre es una prueba de la autenticidad. Sí. Y es si la persona es obediente. Exactamente. Y el Padre Pío era obediente, pero mire, a rajatabla. Pero una obediencia amorosa, una obediencia a pesar de, independientemente de. Él, por ejemplo, tenía orden de no enseñarle nunca a nadie sus llagas. En ese caso, por ejemplo... Por la santa obediencia tuvo que mostrarlas. Y en todo. Cuando llegaron las persecuciones contra él, le prohibieron un montón de cosas, él obedecía. Y eso también indignaba a los que se las habían impuesto, ¿no? Porque ellos no se esperaban, según ellos iba a reaccionar y no sé cuánto, y que iba a ser desobediente. Al contrario. Claro, porque una muestra verdadera de santidad es la humildad, lo primero. O sea, el Padre Pío, él no se defendía, pero él tenía mucha gente que lo defendía. Sí, eso es bonito también. Porque la gente que lo rodeaba, que eran testigos de su santidad, viendo la injusticia que se estaba cometiendo, se pusieron de acuerdo para rescatarlo al Padre Pío de esta situación. Ahí en otros programas lo hemos comentado, lastimosamente, cómo todas las personas que lo acusaban al Padre Pío eran personas que llevaban una vida moral completamente, digamos, contraria a lo que exigiría su estado de obispos, de sacerdotes, y lo que querían era acabar con el Padre Pío. Por envidia. Por envidia. O por dinero. Y sobre todo porque era como una especie de taladro en su conciencia. Sí. Este monje es santo y su vida de santidad como que me acusa, me apunta de que yo estoy viviendo una vida de pecado y estoy viviendo una vida que no debo llevar. Por eso querían acabar con el Padre Pío, que representaba en cierto sentido el bien, ¿no? A nuestro Señor. Sabe que hablando de esa obediencia y de esa persecución, cierta vez llegó un tal padre Gemelli, que fue uno de los que más lo persiguió, que era capuchino también, pero tenía conectes ahí en Roma, era amigo personal del Papa, era asesor del Santo Oficio. Es que había sido una persona, era un médico famoso que era, no recuerdo si era... no sé, pero no era muy católico antes, era medio ateo, medio socialista, comunista, no sé, y que se había convertido. Y se había convertido y había entrado a los capuchinos también. Y era muy amigo del Papa. Y ahí es que a él lo mandan a hacer la famosa investigación, ¿no? Es lo que iba a contar usted. Yo no sé si lo mandan o él mismo va. Sí, de pura. Claro, como era un médico conocido, quería ir a ver. Y según él, como era amigo del Papa, estaba asesor del Santo Oficio y no sé qué, él iba a llegar arrasando, según él. Llegó a donde el Padre Pío se estaba preparando para la Santa Misa y le dice, mire, muéstreme sus llagas. Y ahí el Padre Pío, súper obediente, sin faltarle respeto, pero también conociendo la conciencia de este hombre, ¿usted tiene una autorización escrita para que yo se las pueda mostrar? No. Entonces no se las voy a enseñar. Y tranquilamente fue y celebró su misa. Este hombre, sin verlas, salió indignado con su ego herido, claro, y diciendo que las había visto y que daba testimonio que eran falsas, que él mismo se las hacía. Y lesiones que él mismo se hacía. Ajá, y que era un loco maniático y que no sé qué. Todo lo contrario el Padre Pío, ¿no? La humildad por un lado, el orgullo por el otro lado. Por el otro. Impresionante. Bueno, y a respecto de, no sé si usted se acuerda cuando estuvimos ahí en San Giovanni Rotondo, Fray Carlo, que nos recibió el también. Guardián. Sí, ya no está más en San Giovanni, está en Pietrelcina, sí. En estos días me comuniqué con él y me comentó eso, que ya no estaba más ahí. Él nos comentaba que la llaga que más le dolía al Padre Pío, todo el mundo pensaría que son las de las manos o la del costado. ¿No? Él decía que la llaga que más le dolía era la llaga del hombro, que era la llaga que se formaba por el Padre Pío llevar la cruz. O sea, era como que nuestro Señor llevando la cruz y esa llaga que se le formaba a nuestro Señor también la compartía con el Padre Pío. Dice que era dolorosísima. Incluso hay como una especie de camisetas, ¿no? De ropa, ropa interior de camisetas que usaba el Padre Pío de la época.
se ven las marcas de sangre, ¿no? Que quedaban ahí. Incluso si ustedes van a San Giovanni Rotondo no la van a poder ver, pero la van a poder ver en el documental del Padre Pío, porque el guardián pues nos autorizó a entrar ahí y tuvimos la dicha de verla. Sí. ¿Sabe que también él nos contó un hecho pintoresco, muy bonito, que él confesó al entonces Karol Wojtyła, ¿no? Que después llegó a ser Juan Pablo II, y que él le preguntó, le hizo esa pregunta, ¿cuál era la herida, la llaga que más le dolía? Y fue ahí donde le dijo la del hombro. Los médicos, cuando hicieron la autopsia, vieron que él tenía el hueso del hombro roto. Impresionante. Por el peso de la cruz. Sí. Imagínense lo que es eso. Y eso me lleva, hermano Sebastián, a recordarme del Via Crucis que está ahí en San Giovanni Rotondo. Que es la quinta estación, ¿verdad? Si no estoy mal, es la quinta estación. Donde en el Cirineo, en vez de estar un cirineo, quien está ayudando a Jesús a llevar la cruz es el Padre Pío. Sí. Que era cirineo de nuestro Señor Jesucristo, pero también cirineo de los pecadores, ¿no? Ajá. Era ayudando a los demás a cargar la cruz. Muchas veces él, cuando estaba en éxtasis o algo así, alguien entraba, escuchaban, Señor, no lo castigues a él merece ese castigo, pero dámelo a mí, no lo castigues a él. Yo acepto el castigo que él merecería. Qué impresionante. O sea, imagínese. Sí. Eso ya es un alto grado de generosidad. Sí. Incluso un aspecto también, que él era muy, muy generoso con los pecadores, pero también era muy celoso con el cumplimiento de los mandamientos y sobre todo con el respeto a la casa de Dios, a los templos. Hay un video muy pintoresco que una vez vi que salía el Padre Pío enojadísimo, regañando a la gente porque había entrado corriendo a la iglesia para agarrar lugar para la misa. Entonces, claro, la gente entraba, está entrando a un lugar santo, la casa de Dios, hay que entrar con respeto, arrodillarse, no estar corriendo, y la gente, claro, por devoción, por fanatismo, entusiasmo. Y el Padre Pío salía furioso. También era muy celoso a la hora de corregir y de regañar en cuanto a las modas dentro de la iglesia. Y él no dejaba pasar una persona que llegaba con manga corta, un hombre con manga corta, con pantalones cortos mucho menos. No podía entrar a la iglesia y no podía confesarse con él, no lo atendía. Un caso también, él estaba en el confesionario y llega una mujer mostrando los hombros, un poco, no son los escotes de hoy en día, una cosa de la época que se veía un poquito los hombros. Y pasó la muchacha y pasó atrás un hombre. El Padre Pío se hizo como el que no la vio. Pasó primero la muchacha, pasó un hombre atrás de ella y le dijo, «Hey, esa es tu hermana». Y el hombre se asustó y, «Sí, Padre Pío, es mi hermana». ¿Tú qué harías si llega un hombre y te dice, «Muéstrame los hombros de tu hermana»? ¿Se los mostrarías? «No, padre, claro que no». Pues ella los está mostrando sin que nadie le pida. Ve y corrígela. Y se ponía así. Sí. Y después, Padre Pío, pero le decían, «Pero usted no es un poco duro, ¿no le da miedo que la iglesia quede vacía porque usted es muy, muy exigente, muy radical en cuanto a modas?» Él decía el Padre Pío, «Yo prefiero una iglesia vacía que una iglesia profanada». Qué impresionante, qué lindo. Yo sé que la muestra de que el Padre Pío estaba bien es que la iglesia estaba llena. Exactamente. Nadie se quedaba resentido, los pecadores volvían. A veces los sacaba, sobre todo cuando veía que no estaban arrepentidos. Sí, con el sacramento de la confesión no se juega. Sí. O sea, la persona viene arrepentida para querer cambiar de vida, ¿o a qué venimos? Sí, exactamente. A jugar no venimos. Exactamente. Claro, y el Padre Pío los regañaba, los sacaba, a veces a los gritos. Pero la gente volvía. Exacto. Él sabía cómo hacerlo. a quién darle esa reprimenda o esa humillación pública y a quién no. Hay un caso, bueno, ahí hablando de eso de los gritos o de los maltratos, entre comillas, diría alguno, del Padre Pío, un caso, cuenta la señora, que un día se arrodilló, el Padre Pío le abrió y, Padre Pío, mire, yo estuve leyendo un libro que era un libro inmoral. Y ahí el Padre Pío, ¿y usted eso se lo había dicho a su último confesor la otra vez? Sí, padre, se lo había dicho. ¡Pum! Y le cerró la ventanita de la confesión y empezó a confesar a otra persona. La dejó plantada. ¿Por qué? Porque no tenía verdadero propósito de enmienda.
tenía el libro, lo conservaba. Claro, exactamente. Y él era así, él exigía para dar la absolución de verdad, un verdadero propósito de enmienda. Y también a otro hombre que también era muy débil en cuanto al tema de la castidad, de la pureza, se vino a confesar de que había cometido un pecado impuro. El Padre Pío, te voy a dar la absolución, pero si vuelves a caer en los próximos 15 días, ni vengas, porque no te voy a absolver. Lo absolvió, el hombre cometió el pecado nuevamente, se quiso acercar, el Padre Pío lo vio, el hombre se dio media vuelta, se fue. Cuando se arrepintió en serio y hizo el propósito verdadero de no volver a pecar, regresó a la iglesia y ahí el Padre Pío sí lo acogió súper cariñoso y lo absolvió. Qué impresionante. Porque él tenía esa metodología, él sabía, porque capaz si lo absolvía dentro de esos 15 días, el otro no iba a tener verdadero propósito de enmienda. Iba a seguir pecando porque se acostumbra a que lo confiesan siempre, tienen la facilidad. Es un tema complicado y delicado. Y que el Padre Pío sabía hacerlo muy bien. Qué impresionante, ¿no? Sí. Usted tocó el tema de cómo, y tiene relación con esto, de Brunato, ¿no? Sí, Emanuele Brunato, que era el abogado, amigo de él. Pero que él se convirtió así también a los gritos. O sea, el Padre Pío creo que lo echó, pasó una noche entera en el bosque llorando. Pero bueno, este hombre, después de haberse convertido, tuvo tanta adhesión y tanta admiración por el Padre Pío que lo defendía. Sí. Lo defendía a muerte. Y usted mencionaba que el Padre Pío, él no se defendía a sí mismo, porque él aceptaba todo como venido de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bonito que había gente que sí lo podía defender y que hacía de todo por defenderlo, ¿no? Sí, eso me parece muy bonito porque muchas veces los santos no se defienden, ¿no? ¿Cuántos santos que pasaron por cosas similares? Persecuciones. San Gerardo Mayela, bueno, no pararíamos. Todos los santos han pasado por persecución. Exactamente. Porque el demonio siempre ha querido molestarle la vida, calumniarlos, en fin, mostrarlos como si fueran unos locos, unos desobedientes, unos lunáticos. Y todos los santos han pasado por esas humillaciones. En el camino de la santidad está llena de eso. Incluso, le digo más, un cardenal, viendo la hazaña que le tenían al Padre Pío, en la segunda persecución, ya en la última, cerca de su muerte, dijo, he aquí el Padre Pío nuevamente pareciéndose a Jesús. Qué impresionante. Siendo odiado y criticado. Qué impresionante. De hecho, es una señal también, ¿no? de parecerse a nuestro Señor Jesucristo, del camino de la cruz, que es la incomprensión, el desprecio, incluso el odio de los malos, ¿no? Y es la invitación que hace nuestro Señor: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, ¿no? Abandone todo, tome su cruz y sígame. Seguirlo a Él es seguirlo en todo lo que Él sufrió. O sea, si nuestro Señor fue coronado de espinas, no esperemos nosotros ser coronados con una corona de rosas o una corona de oro y de diamantes. No, la corona de un seguidor verdadero de nuestro Señor Jesucristo es la corona de espinas, el sufrimiento. ¿Sabe qué bonito eso que usted dice? La frase de nuestro Señor es quien quiera, ¿no? Quien quiera, sí. Quien quiera. ¿Quiénes realmente lo siguen? Son poquísimos, ¿no? Son casi nadie. Pero bueno, que seamos nosotros verdaderos seguidores de nuestro Señor. Sí, pidámosle al Padre Pío, ¿verdad? Que nos ayude, así como él fue, ¿no? Sí. Porque él, de hecho, fue uno de los que sí lo siguió, ¿no? No quiere decir que todos tenemos que sufrir los estigmas o sea, físicamente ni nada, pero tiene que haber una cierta identificación con nuestro Señor Jesucristo en el camino a la cruz, ¿no? Y en lo que sí debemos imitar mucho al Padre Pío, pues porque el tema de los estigmas no es algo para todo mundo, No. Lo que sí debemos imitarlo a él, y que con esto quizá terminamos el programa, es su devoción a la Santísima Virgen. Eso es impresionante. Y al rezo del Santo Rosario. Él a veces rezaba 35 rosarios por día. Qué impresionante. Por día. Hay gente que dice que no tiene tiempo para rezar uno, que está muy ocupado. El Padre Pío confesaba 16 horas. Dormía minutos, yo creo, muy poco. Porque en la noche una vez le preguntaron: Padre Pío, ¿y usted cómo hace para rezar tantos rosarios? ¿Y para qué está la noche, hijo mío? Entonces él no dormía por rezar el rosario. Y hay un hecho impresionante, no sé si... Yo este es el último que voy a contar, si usted quiere contar otro después lo cuenta. Pero había un hermano que lo estaba acompañando en su cuarto. El Padre Pío muy adolorido, no podía caminar casi que acostado ya al final de su vida. Y estaba con otro fraile y tocan la campana del convento llamando a todos para el rezo del rosario en conjunto. Y este fraile no se movió, se quedó sentado ahí con el Padre Pío.
El Padre Pío le pregunta, mire, ¿y usted no va a ir a rezar el rosario en comunidad? Y ahí este fraile dice, no, Padre Pío, es que ya recé 3 el día de hoy y me siento dispensado, ya no hace falta. El Padre Pío le dijo, yo ya recé 30 y si yo pudiera ir, iría. Qué bárbaro. Pero yo no puedo ir por mis dolores, por mí. Y el otro fraile se paró y se fue a rezar el rosario. Bueno, hermano, usted que me permitió contar uno más. Dele. Mire, hablando sobre la devoción del Padre Pío a la Virgen y sobre su oración y eso que usted decía, en eso sí lo podemos imitar, ¿no? No solo podemos, sino que debemos imitarlo porque es lo que nos va a dar fuerzas. La Santísima Virgen es el camino más corto para ir a nuestro Señor Jesucristo. Y la devoción que le tenía, impresionante. Y que es justo, este hecho que quiero contar es justo antes de su muerte. Que es la Virgen de Fátima estuvo peregrinando en toda Italia, ¿no? Y también fue a San Giovanni Rotondo. Y el Padre Pío tuvo la oportunidad de poner el rosario en sus manos. Así como en los primeros sábados de mes, que pues se escoge a alguien del público para que la corone y le ponga. El Padre Pío pudo hacer eso. Y después la Virgen iba a salir en helicóptero de San Giovanni Rotondo para ir a otro lugar. Y el Padre Pío quiso despedirse de ella por la ventana, ¿no? Y se ve la ventana ahí cuando uno va a San Giovanni Rotondo y tal. Y el Padre Pío le dijo, madre mía, te vas sin curarme. Él estaba pasando por una enfermedad mortal. O sea, casi que estaba desahuciado ya. Desahuciado. Es más, murió incluso un par de días después, pero él se curó milagrosamente. Él dice que él sintió como y ya no tenía nada. Impresionante. Nuestra Señora lo quiso. Como la Santísima Virgen hasta en eso, ¿no? Lo consentía. Y pues fue una cura milagrosa, inexplicable. Creo que tenía una bronconeumonía, algo tremendo, sí. Tremendo. Pero bueno, hermano Juan Andrés, yo creo que con esto pues podemos terminar agradeciendo al Padre Pío su presencia, porque sabemos que Él está aquí con nosotros acompañándonos, y agradeciéndole a Él por ayudarnos a difundir la buena nueva, tantos mensajes que a tanta gente le ayudan. Es leer los testimonios de las personas que ven los programas, que usted dice que, bueno, sin ayuda sobrenatural, sin ayuda de los ángeles, sin ayuda de los santos, como el Padre Pío, esto no sería posible. Evidentemente nuestros santos fundadores también, que siempre están ahí sufriendo y comprando gracias para todos los apostolados que hacemos. Pero invitarles a ustedes a que también agarren al Padre Pío como un intercesor, que es un excelente amigo de nuestro Señor Jesucristo, un amigo nuestro, y puede conseguirnos muchos favores de Dios. Y también, antes de acabar, vamos a rezar una Ave María para concluir el programa. Invitarles a que vean el documental que hicimos desde San Giovanni Rotondo para todos ustedes. Y también hay un programita que hicimos sobre Pietrelcina, que les puede gustar mucho, la infancia del Padre Pío, los lugares donde él vivió, testimonios de personas que lo conocieron también. Así que y también tenemos la novena del Padre Pío. La novena Pío, sí. Grabada allá. Exacto, que va a estar saliendo, ya está saliendo, ¿no? Hoy el lunes, ya está saliendo desde el sábado pasado para que también se unan a esa novena. Si le parece, terminamos, hermano Juan Andrés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.